grave. Para empezar primero, precisamente con las provocaciones de las senadoras panistas Lili Téllez, Kenia López Rabadán y Xóchitl Gálvez, y te voy a rogar que me corrijas si me equivoco, que me regañes incluso, que me reprendas si me equivoco con lo que voy a decir, porque va a ser algo hasta cierto punto controvertido. Yo quiero compartirle al público consentidor de Sin Censura esta situación muy interesante que me recuerda precisamente la idea de estas tres senadoras panistas, Lili Téllez, Kenia López Rabadán y Xóchitl Gálvez. En la mitología griega había tres personajes que desde que yo era niño me impresionaban muchísimo más que la historia, por ejemplo, de la Hidra en las 12 tareas de Hércules o la aventura de Jasón y los argonautas. Y me refiero, por supuesto, a las grayas, que eran tres mujeres que habían nacido, bueno, en la mitología griega como adultas mayores y que predecían grandes calamidades. Usted lo sabe perfectamente, si usted ha visto películas, ha leído libros de esto, aparecen en el mito de Perseo, y los nombres de las grayas eran temor, horror y alarma. Compartían un solo ojo y un solo diente, lo compartían entre sí y le digo, pues predecían grandes calamidades. Yo quiero hacer la mención una y otra vez, no dejarlo, no quitar el dedo del renglón. Lili Téllez, como senadora, amenazó directamente a Vicente Serrano en un programa en vivo. Lo hizo mientras Kenia López Rabadán y Xóchitl Gálvez nos difamaron a los miembros del equipo de Sin Censura, haciendo con esto un llamado a que nos agredieran sus seguidores, y de ahí se desataron esas calamidades, ¿no? Varios de los miembros de Sin Censura, de este equipo, enfrentamos junto a nuestras familias, a nuestros hijitos, nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestras parejas, nuestros papás, una serie de amenazas de muerte. Yo te ruego, querida Renata, que me detengas, me reprendas y me digas como feminista si te parece que mi comparativo de las grallas con Lili Téllez, Kenia López Rabadán y Xóchitl Gálvez es misógino u ofensivo. Bueno, yo creo que se ha tergiversado, y lo he dicho en este espacio muchas veces y en otros espacios, eh, el concepto de violencia política de género se usa para defender a muchas mujeres, para decir, es que si me critican es violencia política de género. Y eso es falso. Y eso descontextualiza, vacía de contenido lo que sería violencia política de género o misoginia. Hacerle una crítica a una mujer por sus opiniones o por su actuar no necesariamente es misoginia, ¿no? Depende muchísimo de otras cosas. Lo que está haciendo las senadoras que mencionas se puede criticar, por supuesto, y no tiene que ver por que sean mujeres, ni mucho menos, ¿no? Se puede, si dijéramos, eh, tenían que ser viejas brutas, son tontas y por eso están diciendo eso, bueno, claro, eso sería misógino. Pero si se está diciendo que están siendo hipócritas por salir, atreverse a decir que Morena está con el narcotráfico, por cuando están diciendo que hay un narcoestado, cuando son del partido político, que tienen al exsecretario de Seguridad Ciudadana en la cárcel en Estados Unidos y que iniciaron la guerra contra el narcotráfico, que sacaron al ejército a las calles sin cambiar la constitución, que tienen el récord en el sexenio de Calderón de los números de violación, de quejas a violaciones graves a derechos humanos más altas de toda la historia reciente de nuestro país. Subió 1.300% las quejas de violaciones graves a derechos humanos durante el periodo de Calderón, que después bajó muy fuertemente con Peña Nieto. Por supuesto, no estoy vendiendo a Peña Nieto, pero sí que bajó. O sea, incluso hay una diferencia drástica en el manejo de las Fuerzas Armadas por parte de Peña Nieto y de Calderón. Esto no significa que Peña Nieto haya hecho un buen trabajo, pero de que Calderón hizo con las Fuerzas Armadas en la calle, ordenó que mataran en caliente, como se sabe que lo decía, eso no hay duda, hay números que lo fundamentan. Entonces, salir a defender, a decir, acusar a un partido político sin ninguna prueba han presentado estas señoras de algo que su partido político sí tiene pruebas en Estados Unidos. ¿Qué más prueba que tener al exsecretario de Seguridad Ciudadana, de Seguridad Pública en ese entonces, en la cárcel?
pues es un acto de profunda irresponsabilidad y de profunda hipocresía. Y esa crítica no tiene que ver con que sean mujeres, esa crítica tiene que ver con su actuar hipócrita, con su irresponsabilidad social y con el daño que le hacen a la conversación pública. Yo no digo que no se pueda disentir con la propuesta del PRI y que apoya Morena de alargar hasta 2028, mantener las fuerzas armadas en las calles. Yo creo que pues es la manera constitucional de resolver un problema muy complejo y que no se puede resolver sin las Fuerzas Armadas. Pero se puede disentir, puede haber quien diga no, se deben de resolver. O sea, todo se puede disentir, todo se puede dialogar. Lo que no es justo es tergiversar, es mentir, es hablar como si no tuvieran una responsabilidad en el pasado del partido al que pertenecen, de la corriente política a la que pertenecen y del daño que ese calderonismo le ha hecho al país y que hoy seguimos pagando con la violencia que vivimos. Eso es separado, si lo dijera Lili Telles o lo dijera eh, Felipe Calderón o lo dijera Marco Cortés, estaríamos diciendo lo mismo. De hecho, lo decimos, ¿no? Lo decimos con todos ellos, con toda la gente que hoy hipócritamente está saliendo a decir que no quieren mantener a las Fuerzas Armadas en las calles de manera legal, como lo propone esta reforma, cuando ellos lo sacaron de manera ilegal. Entonces es como, ok, entonces de manera ilegal e inconstitucional sí se puede, pero de manera legal como lo está tratando de impulsar, como se está tratando de impulsar, entonces ya no. De verdad, sería bueno para ellos mismos recordarle a la gente que el Poder Legislativo tiene uno de los porcentajes más bajos de aprobación de todas las instituciones mexicanas, es de las más bajas, ¿no? Y esto es parte de lo que genera esa desconfianza de la gente a nuestros legisladores y legisladoras que salen a mentir con todas sus letras, ¿no? Exacto. Mentiras que generan, si me lo permites, situaciones terribles para los mexicanos, para la gente de las que ellas difaman constantemente, para la vida pública. Quiero insistir, en este llamado que hacen ellos a la violencia en contra de nosotros, pues se llevan entre las patas a nuestras familias, comienzan a haber una serie de amenazas de muerte en contra de nosotros, pero eso solamente en el caso de Sin Censura, por eso lo menciono. Como bien planteas, Renata, han acusado a otro partido de las situaciones en las que su partido ha incurrido. Llegan siempre sin ningún tipo de argumentos, sin pruebas. Y es por eso que cuando tuvieron la oportunidad de cuestionar al secretario de Gobernación, quedaron exhibidas como personajes pues que solamente le apuestan al reality show, al circo, ahí en uno de nuestros cuerpos legislativos más importantes, que es el Senado de la República. Pero ¿qué te parece si hablamos de otra situación muy, muy importante?